Anne, 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 bewahr dir deine Welt, in der ein Traum viel mehr als jede Wahrheit zählt. Schließ Ana de las Tejas Verdes. in der Zeit fest ein, mit ihren Träumen ein, mit glücklich sein und mit Schmerz. Anne, Anne, lass uns Freunde sein. Anne, Anne, dann bist du nicht mehr allein. Bewahr dir deine Welt, in der ein Traum viel mehr als jede Wahrheit zählt. Anne, Anne, lass uns Freunde sein. Ana cuenta su vida. Estamos en el año 1870. Una mañana de junio, una huerfanita pelirroja procedente de un orfanato emprende el viaje que la llevará a la isla Príncipe Eduardo. Se llama Anna Shirley y estaba muy ilusionada porque confiaba en haber encontrado un hogar en casa de los hermanos Cuthbert. Pero lo que ellos necesitaban era un muchacho que les ayudara en las tareas de la granja, así que decidieron devolver la niña al orfanato. Quiero que sepas que el pequeño Jerry Bott ha estado aquí esta mañana y le he contratado para que me ayude en la granja. Te recuerdo que se te ocurrió a ti traer a un chico del orfanato para que te ayudara en la tarea. Adiós para siempre, Bonnie. Adiós, reina de las nieves. Adiós y muchas gracias, señor Cuthbert. Ya nunca lo olvidaré, señor Cuthbert. Adiós. Adiós. ¿Sabe una cosa? He cambiado de idea, señora Cuthbert. ¿Ah? He decidido que lo mejor es intentar disfrutar de este paseo al máximo. He descubierto que se puede disfrutar hasta de las cosas más sencillas, así que voy a olvidarme del orfanato y voy a concentrarme en el paseo. Oh, mire qué rosal silvestre más bonito. Mírelo bien. ¿No le parece uno de los rosales más bonitos que ha visto nunca? Yo creo que las rosas se sienten felices de ser rosas. Sería maravilloso que las rosas pudieran hablar, ¿no le parece? Estoy segura de que si ellas pudieran hablar, solo nos dirían cosas agradables. Además, el color rosa me gusta mucho, aunque yo nunca puedo llevarlo. Siempre he pensado que a las chicas que somos pelirrojas no nos sienta bien el color rosa. Dígame una cosa, ¿ha conocido a alguien que haya sido pelirrojo de joven y que conforme haya ido creciendo su pelo haya cambiado de color? Creo que no. Y si quieres que te sea sincera, tampoco veo probable que una cosa así te suceda a ti. Oh. Vaya, otra de mis esperanzas que se desvanece. Como decía el poeta, mi vida no es más que un organizado cementerio de esperanzas sepultadas. Esa es una frase que leí hace tiempo en un libro. Yo la repito para reconfortarme cada vez que me veo desilusionada por algo. Pues yo no veo cómo puede reconfortarte una frase tan pesimista como esa, Ana. No me diga. Yo, en cambio, la encuentro una frase muy romántica y con mucho sentimiento. Quizás sea porque cuando la digo en voz alta me siento como la heroína de una novela famosa. ¿Vamos a cruzar hoy el estanque brillante, señorita Cuthbert? No, no vamos a cruzar el estanque de Barry, si es eso a lo que te refieres cuando dices el estanque brillante. Hoy iremos por la carretera que bordea la costa, Ana. Tengo la impresión de que va a ser un viaje apasionante. En cuanto ha dicho que iremos por la carretera que bordea la costa, he sabido que veremos un paisaje precioso. ¿Sabe la distancia que hay desde aquí a Arenas Blancas?
Unas 5 millas. Y ahora que me estoy dando cuenta de que no vas a parar de hablar en todo este viaje, ¿por qué no me vas contando paso a paso lo que sabes de tu vida? Oh, lo que yo sé sobre mi vida no vale la pena que se lo cuente. Yo creo que pasará un rato más divertido si le cuento lo que yo imagino de mí y de mi vida, señorita Cuthbert. No, Ana, no tengo ganas de oír ninguna más de tus fantasías. Prefiero que te ciñas a los hechos y a la realidad. Así que empieza por el principio. Por ejemplo, ¿dónde naciste y cuántos años tienes? ¿Qué te pasa ahora? No seas tímida, cuéntame. No me apetece nada empezar a hablar de mi vida. ¿Ah? Ahora no tengo ganas de ponerme a recordar, señorita Cuthbert. Buenas tardes, Marila. ¿Es esta la niña que habéis recogido del orfanato? La verdad es que me sorprende un poco porque Raquel me dijo que lo que habéis recogido era un chico. No me explico cómo una mujer tan meticulosa como Raquel haya podido confundirse en una cosa tan evidente. No ha sido Raquel la que se ha confundido. Hubo alguna clase de error en el orfanato y nos entregaron a esta niña en vez del niño que queríamos. Vaya por Dios. Pues os han hecho una faena tremenda, Marila. ¿Cómo han podido confundirse? No tengo ni idea. Estoy tan sorprendida como tú. Ahora mismo nos dirigimos hacia Arenas Blancas para hablar con la señora Spencer y tomar una decisión al respecto. Ya entiendo. Si se trata de un error, la devolvéis al orfanato y asunto arreglado. Aunque supongo yo que se llevará un mal rato la pobre. Vas a disculparnos, querida, pero... Ana, ¿puedes saberse qué rayos te ocurre ahora? Ana, ven aquí ahora mismo. Ana. Siento haber hablado tanto. Quizás he dicho algo que haya molestado a la niña. Adiós, Marila. Ahora tengo que irme. Lo siento mucho, señorita Cuthbert. Pero puede estar tranquila, esto no volverá a repetirse. Yo también te pido disculpas. No he tenido en consideración tus sentimientos. Gracias. Y ahora, si quiere, le contaré la historia de mi vida. Y empezaré por el principio, como usted quería. Yo nací en Bolingbroke, provincia de Nueva Escocia, y he cumplido 11 años el pasado mes de marzo. Mi padre se llamaba Walter Shirley y daba clases en el instituto de Bolingbroke. El nombre de mi madre era Berta Shirley. ¿No opina usted que Walter y Berta son dos nombres preciosos? Me considero afortunada por tener unos padres con unos nombres tan bonitos. Si mi padre se hubiera llamado, no sé, Rododendro o algo parecido, hubiera sido una desgracia, ¿verdad? El nombre de una persona no tiene ninguna importancia siempre que esa persona se comporte correctamente. Bueno, no lo sé. Leí una vez que si una rosa se llamara de cualquier otra manera, seguiría oliendo igual de bien. Pero es una idea con la que nunca he podido estar de acuerdo. Algo dentro de mí me dice que no puede ser. Aunque le parezca una tontería, me cuesta creer que el aroma de una rosa fuera el mismo si se llamara cardo o lechuga.
Es por esa razón por la que creo que mi padre hubiese sido un hombre muy desgraciado si se hubiera llamado Rododendro. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente tiempo de nombres y de rosas. Ahora vuelve a tomar el hilo de la narración y sigue hablando de los padres. Según creo, mi madre también fue una profesora muy buena hasta que conoció a mi padre y se casó con él. En cuanto se casaron, construyeron una coqueta casa amarilla en el mismo Bolingbroke y se fueron a vivir a ella. Si le digo la verdad, yo nunca he visto esa casa, pero me la he imaginado miles de veces. Lo más bonito de la casa de mis padres sería el jardín. Me imagino un jardín con toda clase de flores. Las madreselvas crecerían tanto que llegarían a trepar por los ventanales. Y las lilas del valle, las azucenas y los lirios destacarían en el jardín como destellos de alegría. Habría una valla blanca que rodearía la casa y también unos arbolitos para que mis padres tuvieran sombra en los días de verano. Sí, aunque nunca la haya visto, la estoy recreando tan nítidamente en mi imaginación que parece que la estoy viendo ahora mismo. El frente de la casa es magnífico, con su valla pintada de un blanco inmaculado y el porche de madera con un techo verde de flores. Yo he nacido en esa casa, señorita Cuthbert. La señora de la limpieza, la señora Thomas, solía decir que yo era el bebé más feo que había visto en toda su vida. Parece ser que yo era muy delgada y pequeñita. Tenía una gran cabeza y unos ojos enormes. Oh, aunque pensándolo bien, todavía sigo siendo así, ¿no cree? En cambio, la señorita Thomas decía que según mi madre yo era una niña guapísima. Y creo que la opinión de una madre es más importante que la de una mujer que viene a limpiar la casa. ¿No cree lo mismo, señorita Cuthbert? Para una madre, su hijo siempre será el bebé más maravilloso del mundo. Oh. Es igual, sea por lo que sea, estoy contenta de que ella estuviera satisfecha conmigo. Debo confesar que me hubiera sentido muy desgraciada si alguien me hubiera dicho que mi mamá estaba decepcionada conmigo. Sobre todo si tenemos en cuenta que ella no sobrevivió mucho a mi nacimiento. Me cuesta decirlo, pero ella murió de fiebres malignas 3 meses después de que yo naciera. Me hubiera gustado tanto que ella hubiera vivido lo suficiente para que yo fuera capaz de recordar lo que se siente al decir madre. Madre, creo que debe de ser maravilloso poder llamar a una persona madre. Cuando estoy leyendo y veo la palabra madre, siempre me imagino que soy yo la que la dice. Así que me pongo en el lugar del personaje y vivo la situación. Madre, ven. O, madre, cuánto te quiero. O también, mamá, no te vayas, por favor, no te vayas. Pero debo aceptar que es imposible para una niña de 3 meses llamar madre a su verdadera madre. Es una pena con la que tendré que vivir el resto de mi vida. Mi padre murió también de fiebres malignas 4 días después de que muriera mi madre. Como dice el refrán, las desgracias nunca vienen solas. La señora Thomas dijo que mis padres no dejaron decidido qué hacer conmigo. Ya ve, desde que yo llegué a este triste mundo he sido una persona a la que ha perseguido el infortunio. Pero he aprendido a resignarme. Sé que ese es mi destino. Llegado este punto de la narración, Ana se calló y guardó silencio durante un buen rato. Marilla, por su parte, tampoco le hizo más preguntas. Respetaba el silencio de la niña y esperó a que fuera ella la que comenzara de nuevo con la narración de su vida.
Cuando mis padres murieron, la gente del pueblo no supo qué hacer conmigo. Como mis padres fallecieron tan repentinamente, no dejaron escrito ni dijeron a nadie quién debía ocuparse de mí. Además, como papá y mamá eran de dos lugares diferentes, muy lejanos y no tenían ningún familiar vivo, la situación era todavía más complicada. Entonces la señora Thomas, que era una mujer de gran corazón, decidió que sería ella la que se encargaría de cuidar de mí. Lo malo de esto es que ella era muy pobre y para empeorar las cosas, su marido era un hombre pendenciero y bebedor. Cuando yo tenía 8 años, el señor y la señora Thomas dejaron Bolingbroke y se fueron a vivir a Marysville. Durante ese tiempo yo me dediqué a cuidar de los hijos de la familia Thomas. Eran 4 niños más jóvenes que yo y muy revoltosos. Así fue como aprendí a cambiar pañales y a cuidar de los niños. Fue una experiencia muy dura tener que cuidar de 4 diablillos que se pasaban el día haciendo trastadas y dando guerra. Sobre todo si tenemos en cuenta que yo no era más que una niña de 8 años. Entonces un día ocurrió una desgracia inesperada. La señora Thomas estaba trabajando en una casa en la que la contrataban para limpiar y yo estaba cuidando de los niños cuando el señor Thomas cogió una borrachera tan grande que se fue a dormir sobre las vías del tren. Con tan mala suerte que pasó un expreso y lo atropelló. A partir de ese momento la señora Thomas cambió de actitud. Me dijo que ella se quedaría cuidando de los niños y que ya vería lo que hacía conmigo. Fue entonces cuando cambié de familia por segunda vez. La señora Hammond, que vivía en un lugar muy apartado de Marysville, vino al pueblo y se entrevistó con la señora Thomas. Cuando supo que yo tenía mucha experiencia cuidando niños, me tomó a su servicio y me llevó con ella. Vivía bastante alejada del pueblo, en una tosca casa de madera situada en un pequeño claro del bosque. Era un sitio muy solitario. Estoy segura de que no hubiera soportado vivir allí si no hubiera sido porque mi gran imaginación me ayudaba a sobrellevarlo todo. El señor Hammond, por su parte, trabajaba en una pequeña serrería que estaba en el mismo bosque. La señora Hammond tenía 8 hijos y lo más curioso era que de entre los 8 tenía 3 parejas de gemelos. A mí siempre me han gustado los niños, señorita Cuthbert, pero tener gemelos 3 veces seguidas es excesivo. Cuando se lo comentaba a la señora Hammond, ella siempre me respondía que eso era deseo del señor. Al final del día acababa rendida de trabajar. Estuve viviendo allí durante 2 años. Entonces, un día de invierno, el señor Hammond murió y la señora Hammond abandonó la casa del bosque. Dividió a sus hijos entre sus familiares y emigró a los Estados Unidos. Así fue como me quedé sola y desamparada otra vez. No tenía a dónde ir y tampoco sabía qué hacer. Como era invierno y hacía mucho frío, acudí al orfanato de Hopetown. La verdad es que tengo tan mala suerte que tampoco en el orfanato me quisieron. Había tantos niños que no tenían sitio. En ese momento yo estaba desesperada, pero apareció la señora Spencer y me buscó un hueco. Dime, Ana, ¿has ido alguna vez a la escuela? Sí. Pero solo de vez en cuando. Cuando vivía con la familia Hammond, la escuela estaba muy lejos de casa y por eso en invierno no podíamos ir. Y como en verano tienen vacaciones, pues tampoco. Así que solo iba en primavera y en otoño. Pero gracias a Dios sé leer bien. Me encanta leer novelas, cuentos, biografías, pero lo que más me gusta es la poesía. Me sé muchas de memoria. Casi puede decirse que he aprendido a leer por mi cuenta. Bueno, gracias también a los libros que me dejaron mis padres. Eran unos libros maravillosos de los que aprendí mucho. La pena es que cuando vivía en el orfanato alguien echó los libros a la basura creyendo que no valían para nada. Dime, esas 2 mujeres que mencionas, la señora Thomas y la señora Hammond, ¿te trataron bien cuando estuviste con ellos, Ana? Esa era su intención, al menos. Quiero decir con esto que trataron de ser lo más justas y buenas que podían ser conmigo. Y cuando veo que la gente tiene buen corazón y que intenta ser amable contigo, no creo que debas ofenderte si alguna vez te trata de una manera brusca o no tiene una palabra de cariño. Las pobres mujeres ya tenían suficiente con soportar sus problemas. Por ejemplo, imagínese a la pobre señora Thomas aguantando a su marido borracho. O lo duro que debe resultar para una mujer dar a luz gemelos 3 veces consecutivas.
Siempre querré a esas mujeres. Me acogieron en su casa cuando yo no tenía a nadie. Marilla decidió no hacer más preguntas. No solo había quedado impresionada por la vida que había llevado Ana hasta ese momento, sino que también estaba agradablemente sorprendida por la entereza con la que la niña había sobrellevado todas sus tribulaciones. Bajo su apariencia frágil se escondía un corazón rebosante de amor y un ánimo y determinación poco frecuentes en una chica de su edad. Ana también guardó silencio durante un rato. Como había decidido al principio del viaje, estaba disfrutando del paseo con toda su alma. Además, la vista del mar y el sonido de las gaviotas aumentaron su alegría. El mar es precioso, ¿verdad, señorita Cuthbert? Uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando el señor Thomas nos llevó a pasar un día junto al mar. Tuve que estar todo el tiempo cuidando de los niños, pero a pesar de ello pasé un día maravilloso. Fíjese si guardo buenos recuerdos de aquella jornada, que cuando quiero pensar en algo agradable para animarme, pienso en aquella maravillosa mañana que pasé con la familia Thomas junto al mar. ¡Ah, qué bonito! Cómo me gustan las gaviotas. Es uno de los pájaros más bonitos. Me encantaría ser una gaviota. Debe de ser maravilloso despertarse al amanecer y zambullirse en el agua. Cómo las envidio, señorita Cuthbert. Creo que son unas de las criaturas más libres y felices que hay en todo nuestro planeta. Pero, ¿podría decirme qué es esa gran casa de enfrente? Ese es el Hotel de Arenas Blancas, Ana. Es un hotel muy elegante donde vienen gran cantidad de americanos a pasar las vacaciones de verano. He pensado que se trataba de la casa de la señora Spencer. No quiero llegar a su casa, porque tengo la sensación de que cuando lleguemos se truncarán mis esperanzas. Aunque Ana deseaba que el coche nunca se detuviera, que aquel viaje no terminara jamás, sabía que tenía que ser realista y enfrentarse a la verdad. Sabía que iba a encontrarse con la señora Spencer y que ésta la mandaría de vuelta al orfanato. Pero un destello de esperanza anidaba aún en su corazón. Quedarse en Tejas Verdes para siempre. Marilla había explicado a la señora Spencer que debía devolver a Ana al orfanato porque lo que necesitaban era un muchacho que les ayudara en la granja. Pero la señora Spencer recordó que había alguien a quien posiblemente le interesara adoptar a la niña. Eso lo veremos en el próximo episodio.